se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Continuamos en Y Vos Qué Pensás, en 92.9, Radio Tortuga, Radio Cooperativa. Y ahora sí, ya estamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que hoy ha titulado 10 puntos made by FMI. ¡Ay! Internacional el título. No, lo que es internacional es el tema. Por supuesto. Porque, viniendo de quién viene. Claro, porque si uno lee los 10 puntos, es evidente cuál es la inspiración. Bueno, quizás no sea tan evidente y por eso tenga sentido hacer una columna sobre el tema. Empezando por aclarar que no está del todo claro, desde el punto de vista formal, de quién viene esta iniciativa. Sí. Dice ser del gobierno. La propia prensa señala que ni el gobierno ni Alternativa Federal, o sea, el peronismo no PJ, el peronismo que no quiere saber nada con Cristina Fernández de Kirchner, se adjudican la hechura de estos 10 puntos. De todos modos, pareciera ser que han surgido de diálogos entre Rogelio Frigerio, Massa, Eurotubey y Pichetto. Pichetto, que ahora tiene, no sé si vos sabés que ostenta un nuevo título, según Macri es un gran estadista. Claro, sí. Me imagino por qué lo dice. Yo diría que no es un gran estadista, sino un gran alcahuete. Fue alcahuete durante el periodo kirchnerista y ahora que aprendió a pensar, porque él dijo alguna vez que él antes del 2015 no pensaba. Aprendió a pensar con Macri. Claro, se ve que aprendió a pensar con Macri. Bueno, de esa usina pareciera ser que han surgido los 10 puntos, pero los 10 puntos, hayan sido o no elaborados expresamente por el Fondo Monetario Internacional, hayan sido o no, están inspirados evidentemente en el mismo sistema de intereses que el FMI está interesado en resguardar y en proteger. Las consignas que surgen de los 10 puntos son los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario. El primer punto es lograr y mantener el equilibrio fiscal. Creo que todas las personas que están medianamente informados saben que ese es el punto número 1 del acuerdo con el Fondo Monetario y de las condiciones bajo las cuales el Fondo Monetario le ha prestado, que se ha dicho de paso, cada vez queda más claro que no le han prestado a un país sino a un gobierno. Que no le han prestado a un país sino a un gobierno al cual quieren proteger. Y eso creo que debería tener, y seguramente lo va a tener si hay un gobierno patriótico nuevamente en el país, debería tener un papel en las futuras negociaciones con el Fondo Monetario. Porque en la semana que acaba de terminar, o que está terminando, había una modificación en las exigencias que el Fondo Monetario le ponía al gobierno, que era no malgastar los dólares en el freno a una corrida bancaria. Esto no era una demostración de prudencia por parte del fondo, sino una muestra de que el fondo quería reservar las reservas del Banco Central para que el país atendiera los compromisos de deuda pública
inclusive la propia devolución de su préstamo, sí, y no lo dilapidara, como ya dilapidó, por ejemplo, durante su brevísima paso por el Banco Central Caputo, que se liquidó en 15 días 1.500 millones de dólares entre sus amigos. Que no ocurriera eso, existía esta cláusula según la cual el gobierno no podía vender dólares por debajo o por arriba de lo que se ha establecido como pauta de ventana, digamos, ¿no? De techo y piso. Sí, techo y piso. Que estaba que además un techo amplio, porque el borde superior estaba en 51 y pico, y el más bajo estaba en 38, y entonces creó una situación en la cual el Banco Central tenía las manos bastante atadas para frenar una corrida, pero a su vez el Fondo Monetario no cedía en ese punto para resguardar el interés de los acreedores, claro, en primer lugar sí, de él mismo, ¿no? Pero eso ha sido revisado, evidentemente ha sido revisado por presiones del gobierno norteamericano, que considera imprescindible respaldar el sostenimiento en la Argentina de un gobierno genuflexo, como el gobierno de Macri. Y en este momento el Banco Central, según lo que titula ayer el ámbito financiero, puede disponer hasta de 9.000 millones de dólares para destruirlos en el freno a una corrida. O sea, el primer punto ya está hablando de una de las condiciones que rige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: lograr y mantener el equilibrio fiscal. El primero que ha salido, o por lo menos el primero que yo he visto, que ha salido respondiendo y de alguna manera negándose a firmar esas condiciones, es Labaña. Sí. Labaña ha señalado que el equilibrio fiscal actual está sostenido sobre la base de la recesión, y que esa es una situación que no lo hace precisamente sustentable, y que en todos los 10 puntos no aparece en ningún momento una sola referencia al crecimiento económico. Y entonces, equilibrio fiscal con recesión, con una severa recesión como es la actual, dice Labaña, y tiene obviamente toda la razón, es insustentable. Claro. Hay además un dato que Labaña no da y que es muy significativo, porque la parte que parece interesarle al Fondo Monetario de la cuestión esta del equilibrio fiscal, sí, es lo que se refiere a la atención, o a limitar, mejor dicho, la atención que el Estado presta en servicios, en subsidios y demás al pueblo argentino. No hay observaciones críticas sobre el crecimiento pavoroso que ha tenido durante el último año el déficit casi fiscal, particularmente el déficit que surge de la atención de los servicios financieros. Hay cálculos que un periódico que obviamente no es bolchevique como el ámbito financiero precisamente, que no lo es, sí, para nada, hace, que es el diario de los banqueros, que según el cual el déficit financiero estaría en el orden del 9,5 del PBI, alimentado enormemente por estas tasas pavorosas que está pagando el Banco Central en concepto de intereses por la LETIC. Claro. Tasas que han llegado esta semana al máximo histórico con el 74%.
¿Quiénes acceden a esas letras? Son letras, ¿no? ¿Los bancos nada más? ¿Quiénes acceden a únicamente los bancos. Son los bancos, únicamente claro. los bancos. O sea, Sí. los bancos están juntándola con una pala mecánica. Claro, digamos, sí, porque ¿no? pala queda como chico. Con una pala Sí. mecánica, Claro. con esta cuestión. Y obviamente secando la plaza, digamos, desalentando absolutamente todo crédito destinado al comercio o a la producción, porque nadie puede endeudarse, salvo que esté loco o quebrado, a las tasas pavorosas que están cobrando los bancos para acceder a algún tipo de crédito. Eso con relación al punto 1. El punto 1 ya de por sí está señalando cuál es todo el programa, pero hay mucho más. El punto 2 habla de sostener un banco central independiente. Sí. Una vieja bandera neoliberal que yo invito a los oyentes a tomar nota del hecho de que se trata de una independencia del Banco Central ante los intereses del trabajo y la producción argentina. No se trata de una independencia real y efectiva. El mismo punto, el punto 2, habla del Banco Central como de una entidad encargada de combatir la inflación hasta llevarla a valores similares a los países vecinos. Sí. Parece una cosa muy deseable, pero ignora, por ejemplo, que lo que podría ser el modelo de los bancos centrales del mundo, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, no tiene como misión combatir la inflación. Tiene como misión combatir la inflación, combatir el desempleo y sostener la producción. O sea, tiene tres cosas, no una. Claro. Porque sostener la inflación en base a la destrucción del aparato productivo realmente no es una gran proeza, ¿no? Claro. No solamente no es una gran proeza, es una gran desgracia, no una gran proeza. Y además, visto desde el punto de vista político, esta defensa de la independencia del Banco Central realmente suena como de un descaro, de un cinismo terrible, porque pocas veces hemos visto un Banco Central más alcahuete del Poder Ejecutivo, más atendiendo incluso a costa del futuro inmediato del país, las necesidades políticas de un gobierno, porque el país en principio no tiene el mismo interés que muestra el Banco Central y el gobierno de Macri en evitar la corrida del dólar. La corrida del dólar puede generar un trastorno económico muy serio para el país, para la población, pero no más serio que la recesión constante, no más serio que el hecho de que rijan las tasas de interés actuales y no más serio que la desocupación y el hambre que están cundiendo. Entonces, sostener, y además ni siquiera sostener, fallar en sostener los precios estables, fallar además escandalosamente, porque la última medición ha dado el 4,7. Sí. O sea que ni siquiera se logra eso, pero aun cuando se lograra eso, al precio que estamos pagando, sería un absurdo. Nadie en su sano juicio se lo podría plantear como un objetivo racional. Pero el problema está en el mismo concepto de racionalidad acá, porque ¿qué es lo que es racional? Hay mucha gente que se tienta con descalificar a este gobierno,
transformando la evaluación del gobierno en un problema de eficacia o ineficacia. Este sería un gobierno ineficaz. Lo escuchamos muchas veces a eso. En realidad el concepto de ineficacia, el concepto de estupidez o el concepto de que son inútiles y demás, es un concepto que lo único que se presta es al error. Exactamente. Se presta a la descarga emotiva de sacarse la bronca, digamos, ¿no?, contra lo que está pasando, pero no arroja ni un chiquitito de luz para por nada. el problema. Porque este gobierno, mientras dice que está combatiendo la inflación y pagando al sistema de la especulación financiera tasa del 74%, siendo que es dueño de YPF es del Estado argentino, hace punta en el aumento de los combustibles. Entonces, se ve que el interés del sistema de las petroleras, de las empresas energéticas, que junto con el interés de los bancos es uno de los sectores más sagrados para este gobierno, así se hunda todo el país, hay que defender esos sectores, es más importante el interés de las energéticas que hasta los propios intereses políticos del gobierno. El interés de las energéticas no puede sacrificarse ni aún para darle una cuota de oxígeno a los planes políticos de este gobierno. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando se advierte que en realidad todo lo que está pasando obedece a un entramado de intereses abiertamente antinacionales, es evidente que más allá de cuál sea el estilo con que se lleven adelante la gestión pública, la única manera de salir de esta situación es, para decirlo de algún modo, romper las reglas. Las reglas de este sistema de intereses. El programa de los 10 puntos, por ejemplo, en el cuarto punto, habla realmente con un enorme cinismo, habla de respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos, con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover las inversiones. O sea, los derechos adquiridos, para cualquiera que vea qué clase de derechos adquiridos se están defendiendo aquí, no son los derechos adquiridos de los jubilados, no son los derechos adquiridos de los que invierten en este país y tienen derecho a tener una rentabilidad razonable y poder sostener la economía. No son los derechos adquiridos de los trabajadores, son los derechos adquiridos de Repsol, son los derechos adquiridos de Marzán, de esas dos empresas estafadoras, digamos, que provienen de España y que en realidad estaban vaciando los pozos que había descubierto el Estado argentino con la YPF estatal, los estaban vaciando sin invertir un mango. Y estaban destruyendo las posibilidades del país de sostener su producción petrolera a corto y mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, a corto y mediano plazo. Estaban especulando con sacar el dinero del país para invertirlo en África. Ese es el caso de Repsol. Y la empresa Marzán, a cargo de Aerolínea, prácticamente había destruido la empresa y la había dejado sin aviones. Entonces, cuando se defienden los derechos adquiridos y los contratos, se está defendiendo esa clase de contratos. Porque evidentemente no se está defendiendo el contrato que tiene el Estado argentino con los jubilados de mantener un determinado nivel de jubilaciones. No es ese el contrato que interesa. El contrato que interesa es el contrato con el Fondo Monetario Internacional, el contrato con Repsol, el contrato con los usureros internacionales, los contratos con los buitres. Esos son los intereses de los contratos. Con el mercado, por sobre todo. Con el mercado, digo. Con el mercado. Nada más. A mí me gusta mucho la palabra mercado, porque el mercado es una abstracción. Sí. Pero componen, en realidad, juntos todos ellos componen esto. Claro, ¿no? ellos hablan del mercado para no hablar de quiénes lo integran al mercado. O mejor dicho, quiénes son los actores del
del mercado que a ellos les interesan, porque también son actores del mercado los trabajadores desde el momento en que el trabajo en la sociedad capitalista es una mercancía y el trabajador lo único que tiene que puede vender es su fuerza de trabajo, y entonces tiene que acudir al mercado para que alguien le compre cuando hay producción, le compre su fuerza de trabajo y le pague a cambio un salario. O sea, el mercado también está integrado por los trabajadores, pero cuando se habla del mercado... Estamos hablando de estos otros. Estamos hablando de otra cosa, no están pensando en todo. En el mercado interno, claro. Al mercado, el mercado también es la feria, la feria franca, también es un mercado donde van productores de hortalizas y de verduras y de otras cosas a vender y digamos, constituyendo un mercado, y van los compradores a comprar. Eso también es un mercado, pero ese mercado no cuenta. No cuenta, en realidad lo que estamos hablando son de estos otros. Claro, estamos hablando de otro tipo de protagonistas del mercado. Por sobre todo internacionales. Entonces, los 10 puntos que, bueno, afortunadamente Labaña ya ha salido del cruce, pareciera que él no está dispuesto a firmarlo. Claro. No han dicho hasta el momento lo mismo, ni Massa, ni Urtubey, ni Pichetto, el gran estadista, ni alguien que, según parece, ha sido notificado de este acuerdo, pero no nada más, que sería Schiaretti, no han dicho lo mismo. Claro. Y en realidad también hay una expresión curiosa en las consideraciones de lo que son estos puntos, que es que se trataría de enfrentar la crisis y salir de la crisis. Eso dice el Financiero, dice en una nota Rubén Sabanal, en el ámbito financiero, salir de la crisis sin romper las reglas. ¿Cómo? Claro. Claro. Ahora, si se pudiera salir de la crisis sin romper las reglas son las reglas del Fondo Monetario, las reglas de los mercados, ¿no? Internacionales, de los fondos llamados mercados. Sí. Si se pudiera hacer eso sin romper las reglas, que más o menos pareció si se pudiera hacer una tortilla sin romper los huevos. Claro. Si se pudiera hacer, ¿por qué no lo hace Macri? Entonces, claro, para explicar por qué no lo hace Macri, sirve el supuesto de que Macri es un inútil. Pobrecito, no sabe cómo se hace. Claro. Pero en realidad hay una forma de seguir beneficiando a las petroleras, de seguir pagando el 74% de los intereses, de seguir destruyendo todo el sistema de subsidios del Estado argentino, que es muy curioso, porque estoy seguro de que hay muchísimos oyentes que creen que por lo menos la supresión de los subsidios ha conducido a que el Estado haga alguna clase de ahorro, porque el Estado paga los subsidios que no, digamos, los subsidios que nos beneficiaban en cuestiones como el gas, la luz y demás, los pagaba el Estado. Sí, por ahora, supuesto, sí. No es que el Estado no ahorró un peso, porque lo que antes pagaba en subsidios que beneficiaban al bolsillo popular, ahora lo paga en intereses. Claro, ahí está la diferencia, ¿no? Claro, ahora, sí. y eso no es un escándalo, no es un escándalo que el Estado pague intereses del 74%, es un escándalo que te pague la mitad de la boleta del gas. Entonces, en eso consiste el plan de 10 puntos, que estimo que va a ser un fiasco, en primer lugar porque nadie quiere agarrarse a la tabla de salvación de Macri, cuando Macri se está hundiendo. Claro. Entonces lo más probable es que con distintas razones este pacto no tenga lugar. Pero de todos modos debería servir para que tengamos en claro que existe el intento de reconstruir esa especie de bipartidismo pútrido que tuvimos en la década del 90,
donde teníamos que votar entre la horca o la silla eléctrica, entre Menem o de la Rúa, para que cualquiera de ellos terminara teniéndolo de ministro a caballo. O sea, teníamos que votar dos caras de lo mismo. Y acá se intenta que las elecciones nacionales de este año no cambien nada. A eso van encaminados los 10 puntos. Más allá de quién gane. Y claro, para que gane quien gane, no cambie nada. Claro, que siga cambian los rostros, pero siga la misma política. Creo que eso no va a ocurrir, que el sistema de las fuerzas políticas populares no lo va a permitir. Creo que el pueblo argentino no lo va a permitir y que nos lo vamos a lograr sacar de encima. En tal caso, tendremos que ver qué se hace después, pero ese ya es otro problema. Por lo menos nos habremos sacado de encima a estas dos caras de una partidocracia pútrida cuyo programa en común, estos 10 puntos, son el programa de la entrega del país. Por sobre todo. Gracias, Aurelio. Palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera.